¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a este blog de actualidad. Como cada semana vamos a hablar de los temas más cercanos, sociales, políticos, culturales. Hoy nuestro invitado es Carlos Castillo, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante, diputado provincial, vicepresidente tercero de la Diputación Provincial y diputado de Presidencia de Economía. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Es usted más concejal o diputado? Ya sé que es las dos cosas, pero ¿qué le ocupa más tiempo? Bueno, sin duda la Diputación. Yo asumí la responsabilidad del área de Presidencia, Economía y Coordinación del Gobierno y además tengo la portavocía del Grupo Popular en la Diputación y eso lógicamente conlleva un esfuerzo y una dedicación que obliga a que buena parte de mi tiempo lo dedique al proyecto provincial del Partido Popular. Luego tengo alguna responsabilidad también en el partido como vicesecretario de Economía y Empleo y ahí también dedico buena parte de mi esfuerzo, pero lógicamente por encima de todo soy concejal del Ayuntamiento de Alicante y eso hace que mantenga una conexión constante y permanente con los problemas y la realidad de la ciudad y esté, como no, en el trabajo, en el día a día del Grupo Popular, en nuestra actividad fuera y dentro del Pleno Municipal. Y como concejal ha visto la evolución de estos 2 años de legislatura del tripartito en el Ayuntamiento de Alicante y ha asistido, igual que los medios de comunicación, bueno, y como parte implicada en el debate de los plenos, como, yo no sé si es una percepción nuestra o no, pero como ha ido creciendo también la tensión cada mes en los plenos, ¿no? Se respira tensión en el pleno del Ayuntamiento cuando... Bueno, la política siempre conlleva un grado de tensión evidente porque los partidos escenificamos nuestro desencuentro con las herramientas que nos confiere pues los plenos municipales y los medios de comunicación y evidentemente la comunicación a veces tiene que ser algo agresiva para tratar de hacer entender la diferente perspectiva con la que cada uno de nosotros entendemos, interpretamos la realidad y desde luego proponemos una solución distinta, ¿no? Sin duda alguna. La tensión evidentemente crece en la medida que se va confirmando una expectativa que para nosotros fue muy clara desde el mes de mayo del año 15. Yo recuerdo que la misma noche electoral o al día siguiente yo hacía la siguiente afirmación: el único mérito que podrá atribuirse el tripartito que iba a configurarse como alternativa al Partido Popular era esa, o era ese, ser una alternativa al Partido Popular. Yo dije, estos no tienen otro propósito que simplemente desalojar al Partido Popular de la institución que ha gobernado durante 2 décadas y ese es su logro político, pero se me antojaba en ese momento que no tendrían capacidad de organizarse como gobierno. Tuve claro en ese momento que no tenían ni compartían, mucho menos, un plan de ciudad ni un modelo de ciudad, por lo tanto, una clara indefinición de qué iba a hacer y qué pretendía hacer el equipo este de gobierno con el presente y el futuro progreso o desarrollo de la ciudad de Alicante. Y 2 años después se ha confirmado que el único mérito que cabe atribuirse es que desalojaron al Partido Popular del gobierno de la institución. Por lo demás, yo no veo ningún proyecto concreto, no veo ningún proyecto de transformación concreto, yo no veo llegar inversión a la ciudad de Alicante, yo solo veo desencuentros, tensiones entre ellos y desde luego muchos actos que tienen más que ver con hacerse daño entre ellos que por trabajar por un proyecto de ciudad y responder verdaderamente a las necesidades y a las expectativas de los ciudadanos de Alicante. ¿Cómo observa usted esos proyectos que se están presentando, se han ido presentando en estos meses? Principalmente aquel que se presentó 2 veces. El otro día que estuvo el alcalde aquí le pregunté, oye, aquel proyecto de peatonalización de la Explanada que se presentó con un túnel y después con un puente, ¿cree usted que es materializable? Bueno, yo estoy completamente convencido de que eso han sido globosondas que ha lanzado el alcalde porque necesitaba proponer a la ciudad un debate que alejara el foco de los verdaderos problemas del ayuntamiento y que habláramos de algo que nos de alguna manera distrajera la atención en los verdaderos problemas. Yo creo que eso es sencillamente humo, es una pura y dura ocurrencia que no tenía más objeto que desviar la atención de la opinión pública en las cuestiones respecto de las que el interés, desde luego el alcalde o el ayuntamiento no tiene ningún interés de que se aborden, ¿no? ¿Cuáles son los verdaderos problemas de Alicante?
según su punto de vista? Desde luego el desarrollo y la transformación económica fundamentalmente de la ciudad. Sigue habiendo un número muy importante de desempleados en la ciudad y a eso hay que darle respuesta. Yo creo que los sectores clave que vertebran la economía de la ciudad todavía no terminan de percibir que esta ciudad desarrolle toda su capacidad y todo su potencial. Y yo creo que sigue habiendo determinados problemas de déficit social al que se comprometieron los diferentes partidos que conforman este tripartito de izquierda a dar respuesta en lo que ellos llamaron un rescate social que no percibo por ninguna parte. Yo creo que sigue habiendo, desgraciadamente, todavía serios problemas de pobreza en determinados barrios y zonas de la ciudad y fundamentalmente la zona norte. Y yo aquí afirmo que la gran olvidada del proyecto político, si es que acaso lo hay, de este tripartito, es la zona norte de la ciudad. Creo que está absolutamente desatendido, no está en la agenda de prioridades de este gobierno y me parece que resulta muy poco edificante que no aborden un proyecto real de integración y de cohesión urbana y social con la parte quizá más sensible de nuestra ciudad. Dicen los sectores clave que, entre ellos, lógicamente, el comercio y el turismo son dos sectores muy importantes para el desarrollo de la ciudad de Alicante. ¿Cree que no se están tratando con acierto estos sectores? El comercio con lo de los horarios comerciales. Yo es que no veo que exista un plan integral que dé respuesta a una transformación de la ciudad en beneficio de los sectores. Yo creo que hay, por ejemplo, observo que hay 3 arterias clave en la ciudad que no tienen conexión directa con uno de los principales activos estratégicos que tiene la ciudad, que es el puerto. Me explicaré. La Rambla aparece alejada del puerto con todas las posibilidades que puede ofrecer el puerto desde el punto de vista del desarrollo económico de la ciudad, pero lo mismo le sucede a Doctor Gadea y a Óscar Esplá. Yo creo que Óscar Esplá puede ser también una gran arteria comercial que pueda permitir una gran dinámica si podemos conectar el tránsito de pasajeros en la estación de AVE, que nos acerca a 2 horas 20 minutos de Madrid, con una realidad que está en el puerto. Luego que he defendido, por ejemplo, que el puerto de Alicante podría ser el gran club náutico de Madrid y que podría tener un amplio desarrollo en esa vertiente, veo que no se activa. Yo creo que hay un espacio muy importante de suelo, fundamentalmente de naturaleza urbana en el puerto de Alicante, que podría tener un desarrollo que permitiera una integración mucho más activa entre el puerto y la ciudad, en el perímetro de Casa Mediterráneo, y veo que eso no sucede de ninguna de las maneras. Pero eso sucede porque no hay un plan que responda a una transformación, a una mejora de los recursos que tiene la ciudad en beneficio, por encima de todo, del ciudadano, pero por supuesto, en beneficio de los sectores económicos. Y la realidad del comercio es que yo creo que sigue alejada de las posibilidades de aprovechamiento que serían necesario optimizar. Pongo otro ejemplo. Trabajamos mucho en el anterior gobierno en el Ayuntamiento de Alicante para recuperar la presencia de cruceros en la ciudad. Yo no tengo la percepción de que ni el comercio ni la hostelería esté aprovechando suficientemente la presencia de tantos cruceristas. En algún caso serán de mayor, en otros será de menor poder adquisitivo, pero en cualquier caso... Algo comprarán y algo consumirán. Las últimas noticias que tengo, porque sigo este tipo de cosas, es que con toda probabilidad determinadas navieras dejen de venir a Alicante y que desde luego determinada empresa multinacional del sector va a descartar a Alicante como puerto base después de lo mucho que esto se ha trabajado. Y lo que me llega es que eso va a ser consecuencia de que la ciudad no está respondiendo a las expectativas que tiene ese segmento concreto. Un turista de cruceros quiere entre 6 y 8 horas que está en la ciudad comer, divertirse y comprar todo al mismo tiempo. Si no facilitas o no favoreces que eso sucede, tu ciudad no funciona en beneficio de eso. Y esto está pasando con cruceros, está pasando con el turismo de congresos, está pasando con... seguimos sin aprovechar las oportunidades del sector sociosanitario, que por cierto tiene una densidad muy relevante en la ciudad. Eso revela que esta ciudad no tiene un proyecto lo suficientemente ordenado como para que funcione adecuadamente. Y lo deseable es que después se vayan con una buena sensación. No sé si es esa la sensación, lo digo por el debate de la limpieza, suciedad en las calles de Alicante. ¿Tiene usted la percepción de que la ciudad está limpia, adecuadamente limpia?
En absoluto. Yo creo que de eso nos estamos dando cuenta todos y así nos lo dicen los que nos visitan. Yo recientemente he visitado una ciudad que no conocía y tenía particular interés en conocer porque en el pleno del ayuntamiento el gobierno tripartito propuso el hermanamiento de la ciudad de Alicante con Cardiff. Yo he visitado Cardiff y me ha parecido una ciudad lo suficientemente sucia como para no volver más. Estoy convencido de que desgraciadamente muchos visitantes de Alicante se van a llevar esa imagen y por lo tanto esa sensación de que no merece repetir en una ciudad que no le ha dado esa imagen amable que probablemente esperaban de una ciudad mediterránea y una ciudad lo suficientemente relevante como para que ofrezca un atractivo mejor que la sociedad. Ahora el tripartito le echa la culpa a la herencia recibida, a esa contrata de limpiezas que firmó el Partido Popular cuando estaba en el gobierno y dice que resulta muy difícil de arreglar esto. A ver, yo creo que a un gobierno que coge el relevo de uno anterior le es lícito aceptar las críticas a la herencia los 6 primeros meses, siendo muy generosos el primer año. Pero cuando llevas 2 años gobernando ya no te vale echarle las culpas al que estuvo. Tú tienes un contrato y si te crees que no funciona, lo que tienes que hacer es cambiarlo o articular los mecanismos para que eso funcione de otra manera. Quizá los hay. Lo primero es asegurarse de que se cumple el contrato, ¿no? Efectivamente, yo no creo que sea suficiente con que se diga en un pleno que se exige el cumplimiento del pliego con el suficiente celo. A mí eso no me vale que me lo demuestren. Yo creo, porque de alguna manera conocí ese pliego cuando en su día se licitó, se aprobó y se adjudicó, que había margen para exigir a través de determinados mecanismos de control de la calidad en el servicio y yo creo que no se hace con la suficiente eficacia. Yo creo que no todas las cuestiones son atribuibles solo a una cuestión presupuestaria. Yo creo que también hay aspectos que tienen que ver con la capacidad de gestionar, no solo con campañas publicitarias y de sensibilización. La responsabilidad, insisto, es suya y del actual gobierno es de quien es competencia ahora responder por sus actos y por sus promesas, a lo que se ve inejecutadas. Se están presentando, como decía antes, algunos proyectos en la ciudad de Alicante. El otro día estuvo la consellera para presentar la finalización de la Vía Parque y de otros lugares. Dicen ustedes que un solo carril en la Vía Parque es insuficiente y que se está llevando a cabo este proyecto con poca rigurosidad, ¿no? Hay una diferencia notable en los presupuestos de la Generalitat Valenciana en los 2 últimos años respecto del último gobierno de Alberto Fabra. Y la diferencia son 2.300 millones de euros más de los que dispuso el presidente Fabra. Al final, esto es algo que se hace depender de las prioridades que fija un gobierno. Y el Partido Popular, en el Ayuntamiento de Alicante, en la Diputación y el Grupo Parlamentario en las Cortes Valencianas ha denunciado la marginación a la que ha sometido la Generalitat Valenciana, a la provincia de Alicante en general y a la ciudad de Alicante en particular. Yo creo que si se da respuesta a esa necesidad y esa reivindicación de hace ya muchos años, se da respuesta tarde a algo que era muy necesario y que es muy necesario en la ciudad. Pero es que yo creo que Alicante no puede sentirse satisfecha dando solución parcial a las demandas que tenemos. Si la ciudad de Alicante necesita una dinamización de su tráfico alternativo al centro de la ciudad, necesitas como mínimo que los carriles tengan la amplitud suficiente como para garantizar una movilidad, como sería propio, de una ciudad de 340.000 habitantes en un hinterland de cerca de 1 millón de habitantes, con lo cual con una movilidad que solo puede resolverse asegurando en este caso 2 carriles. Con lo cual, primero, la Generalitat Valenciana tiene más recursos. Segundo, los que tiene ya los podía haber empleado en estos 2 ejercicios, se acuerda tarde de Alicante. Y en tercer lugar, no nos vamos a conformar con una limosna, solucione e invierta correctamente los recursos que necesitamos con los proyectos que necesitamos. La semana pasada dijo el alcalde Gabriel Chavarri aquí, en este mismo sillón, que el proyecto de peatonalización de la Explanada lo iba a pagar la Generalitat. Pero en cualquier caso, aunque así fuera, que lo dudo, ¿a qué responde un proyecto de peatonalización si es un proyecto aislado de una definición global de la ciudad?
O sea, yo creo que las cosas las tienes que hacer por algo y para algo. Yo le aceptaría al alcalde de la ciudad un proyecto de transformación de la explanada que justificara, además, un desarrollo del área portuaria conectada con la ciudad, una transformación no solo de la explanada, sino también una activación de las 3 vías o de los 3 ejes que acabo de mencionar, la Rambla, Óscar Esplá y Doctor Gadea. Si no, ¿qué sentido tiene? Peatonalizar por peatonalizar con el solo objeto de pasar a la historia como el alcalde que peatonalizó la explanada. Me parece que eso no responde a nada y creo además que la gente no lo va a entender. Lo que está diciendo es que hace falta el Plan General de Ordenación Urbana ya, o se podrían hacer esos proyectos mientras... Yo creo que hacen falta 2 cosas. Respetar el plan de ciudad que le dejó hecho el Partido Popular cuando gobernaba el Ayuntamiento de Alicante y que llamamos Impulsa Alicante y que ha despreciado y al que no le ha hecho ningún caso porque lo lideró el Partido Popular, aunque olvida reiteradamente que fue un plan construido con el consenso y con la escucha activa de multitud de colectivos de la ciudad. Ahora el tripartito, particularmente el área que gobierna Compromís, porque aquí cada uno tiene su área y no hay una cohesión ni una conexión real entre las diferentes áreas que gobierna Gabriel Echavarri, está tratando de definir de nuevo otro plan de ciudad. Yo las cosas que he leído hasta el momento no me revelan ninguna novedad, ni parece que hayan descubierto nada. Con lo cual, en primer lugar, respete usted el plan de ciudad o tenga la osadía de definir el suyo, aprovechando o no lo que se ha encontrado, y en segundo lugar articule que ese plan de ciudad tenga una conexión clara con el diseño urbanístico de la ciudad, para lo cual ya están tardando, llevan 2 años también al frente del gobierno y el plan general ni está ni se le espera, y la antesala de ese plan general con el único propósito de condicionarlo de arriba abajo es el famoso catálogo de protecciones y como vemos 2 años después no solo no se ha aprobado, sino que por lo que parece tampoco tiene visos de que vaya a salir adelante. Con lo cual, un 0 absoluto en gestión urbanística y en definición del modelo y de la funcionalidad de la ciudad de Alicante. Hemos hablado de comercio, hemos hablado de urbanismo y le quería preguntar unos cuantos temas todavía de la política municipal, porque después quiero hablar también de otros de la política provincial, pero por ejemplo hablando de comercio y del plan urbanístico de Rabasa quería hablar y de la instalación o no de IKEA. ¿Cuál es su impresión? Porque no nos contestan de manera muy clara desde el tripartito si van a seguir las conversaciones o no sobre la instalación o posible instalación del centro comercial IKEA. Bueno, yo la impresión que tengo es que no es posible que haya una conversación ni una negociación porque veo al tripartito tan perdido que no sé en qué condiciones estarían de plantearles algo razonable y ejecutable. Vamos a ver, aquí hemos pasado de una promotora que tenía el propósito de ubicar uno de los mejores proyectos de inversión para la ciudad en mucho tiempo, en un suelo que yo creo que nadie discute, que es uno de los mejores suelos desde el punto de vista estratégico de la provincia, no ya de la ciudad, sino de la provincia. Pero yo creo que ante las pretensiones de la promotora está la capacidad que tiene una administración, en este caso la local, de ponderar los intereses de unos y de otros para converger en un punto de equilibrio que dé satisfacción a las expectativas de la ciudad para que la ciudad funcione adecuadamente desde el punto de vista del tráfico, la seguridad, el medio ambiente, el urbanismo, etcétera, etcétera, pero también con las expectativas que tiene un inversor que va a arriesgar buena parte de su capital en un proyecto que ha encontrado, donde ha encontrado enormes posibilidades de rentabilidad. El gobierno de Miguel Valor, cuando finalizamos la gestión del Partido Popular, tomó una decisión que yo creo que fue clave, que fue limitar ese proyecto. Y nosotros respondimos a las expectativas y a las ambiciones, si se quiere, de esa promotora, con un informe con alegaciones que decían estamos dispuestos a asumir este proyecto en la ciudad con estos condicionantes. Yo creo que esos condicionantes son perfectamente razonables por parte de la ciudad y asumibles por parte del ayuntamiento porque no se desarrolló en el marco de una posición estrictamente política, sino porque se puso en manos fundamentalmente de los técnicos del ayuntamiento y porque, y para mí esto es fundamental, tuvo el aval de los consejos consultivos de la ciudad, el Consejo Social, el Consejo de Comercio y el Consejo de Medio Ambiente. ¿Qué se hizo de todo aquello? Pues el tripartito cuando llegó lo que hizo fue cerrar
bajarle la persiana a la promotora y poner un cartel en la puerta de la ciudad diciendo: aquí no queremos inversores y aquí no queremos IKEA, de ninguna de las maneras. La última postura que postulaba el Partido Popular es: si es razonable que IKEA haya abierto centros comerciales y tiendas con una cabida de 35.000 metros cuadrados para la tienda y otros 35 o 40.000 para un centro comercial, ¿no es razonable asumir eso y aceptar eso como posible y aceptable para la ciudad de Alicante? Yo no tengo noticia de que el tripartito le haya hecho esta oferta a IKEA en estos últimos meses. Nos preocupa aquello que dice y repite el tripartito y el alcalde en primera persona, que si no viene IKEA, otro vendrá. No, si no viene IKEA, no va a conseguir que venga nadie más, porque los demás se fijan en la experiencia de IKEA para más o menos imaginarse qué experiencia van a tener relacionándose con este gobierno y con este tripartito. Un par de cosillas más de la política local. Hemos conocido estos días las cuentas del Teatro Principal. No sé si es usted un hombre que va al teatro o habitualmente ha ido al teatro, o cuánto tiempo hace que ha ido o no al teatro, pero ¿qué le parecen esas cuentas que han triplicado el déficit del Teatro Principal con respecto al año pasado? Pues me parece que han multiplicado por 3 los problemas que ya tenía el Teatro Principal. Nosotros sabíamos que el teatro es deficitario. Es lícito, para eso hay un presupuesto. Bien, es lícito asumir que la facturación o la actividad propia del teatro pueda ser deficitaria cuando la prioridad es la cultura. Eso es asumible, pero la única manera de resolverlo es que las instituciones que sostienen al teatro cubran esas pérdidas, y esas pérdidas se cubren con más aportación por parte del Ayuntamiento y con más aportación por parte del Banco Sabadell. Pero lo que es lamentable es que se criticara la gestión del Partido Popular, que se cesara, así como lo digo, se cesara a la directora general por unas pérdidas que venían siendo de 100.000 o 125.000 euros anuales, que la alternativa a ese presunto desastre era nombrar a un nuevo director y apostar por una nueva línea de trabajo, y el nuevo director y esa línea de trabajo avalada por el concejal de Cultura se ha traducido en que se han triplicado las pérdidas y que están por encima de 350.000 euros. Probablemente estemos en sede de una posible suspensión de pagos. O dicho de otra manera, la necesidad de articular un concurso de acreedores para responder a la situación tan grave que vive el teatro. Esa situación se corregiría con una mayor aportación de capital, como sucedería en cualquier empresa. Lo que veo es que ni el concejal de Cultura tiene intención de hacerlo y probablemente su tripartito le incapacite para hacerlo si tiene que llevar al Pleno una modificación de créditos y conseguir los medios. ¿Esto tiene algo que ver con la crisis en la que está sumida el teatro en general, o ha sido el cambio de estrategia de cartelería y de programación del propio teatro? Yo creo que esto revela la incapacidad para gestionar. Yo creo que además de tener una visión, que es muy lícito tenerlo, también hay que ser muy realistas. Están gestionando recursos públicos y hay que tomar decisiones y al final hay que rendir cuentas de lo que se hace. Y lo que le reprocho al tripartito, y sobre todo a algunos concejales del tripartito, es que no saben descender de las musas al teatro, como es el caso. Pues vamos a pasar a hablar de otros asuntos, quizá más espinosos y donde ha habido más debate, y lo sigue habiendo durante estos días, que es la parcela educativa, por dos partes. Por un lado, por los colegios concertados, y por otro lado, por el decreto de plurilingüismo. El Pleno de la Diputación, en julio, ha aprobado la propuesta presentada por Esquerra Unida para instar al Consell a garantizar la asignatura de filosofía. Esa también ha sido otro de los debates que se está llevando a cabo durante estos días, como materia específica obligatoria en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato. Y después paso ya a hablar de los colegios concertados en la provincia de Alicante, donde desde la Diputación también se está insistiendo en que se respeten esos colegios concertados. La última, la del Tribunal Superior de Justicia, que ha dado la razón al Colegio La Salle de Alcoy para que en su instituto de bachillerato se restituya esas aulas concertadas. Parece que ha contraatacado el Consell con la ampliación de otras aulas en el instituto público. Bueno, ¿cómo valora usted este asunto? Bueno, como punto de partida el modelo de educación concertada lo que ha hecho históricamente ha sido satisfacer una necesidad que la propia estructura de colegios públicos no llegaba a cubrir,
con suficiencia. Luego, a mí no me parece lícito involucrar a los colegios privados para solucionar un problema y luego dejarlos en la estacada cuando has transformado el modelo de convivencia educativa, sobre todo y fundamentalmente porque se ha conseguido instalar en nuestra sociedad la oportunidad, la posibilidad, cuando no el derecho, de que los padres puedan elegir la educación de sus hijos. ¿Dónde están más confortables? ¿En un centro público o en un centro privado o concertado? Y yo creo que lo que ha permitido es hacer mucho mejor las posibilidades de esta sociedad a la hora de abordar uno de los temas que más nos preocupan, que es la educación. Pero yo creo también que Compromís, al frente del área de educación en el Consell de la Generalitat, lo que tiene es una hoja de ruta muy clara y muy evidente, que yo creo que no niegan, aunque a veces nos distraigan o traten de despistarnos con su lenguaje. Yo creo que la hoja de ruta pasa porque su absoluta prioridad es el modelo de educación pública, descartando el modelo de educación concertada. Lo que pasa es que yo creo que son conscientes de que esto no lo pueden hacer de un día para otro y han puesto en marcha un desmantelamiento paulatino de los recursos de la concertada, poniendo por lo tanto en peligro, comprometiendo ese modelo de convivencia en lo educativo que nos habíamos otorgado y en el que yo creo que habíamos conseguido también un nivel de aceptación social muy loable. Y el segundo aspecto es que yo creo que hay una línea de adoctrinamiento político nacionalista muy clara y que pasa por la activación de uno de los vectores más claros, que es el uso del valenciano o el conocimiento del valenciano. Y ahí lo que estamos diciendo es que este territorio y esta comunidad había conseguido estructurar los mecanismos legales que permitían que a partir del consenso todos estuviéramos confortables en el conocimiento y el uso del valenciano. Porque aquí los padres que quieren que sus hijos estudien y aprendan el valenciano como lengua prioritaria en su educación, ya tenían los recursos para hacerlo. Y eso lo habilitó la Ley de Usos y Conocimiento del Valenciano del año 83 y un decreto que estaba amparando un funcionamiento ordenado de todo esto. Pero incompatible con las prisas de Compromís y desde luego con su modelo impositivo de sus políticas. Y al final, oye, es lícito pensar de distinta manera en política y discrepar. Nosotros, como Partido Popular, tenemos nuestro modelo, lo defendemos y es aceptado por buena parte de la sociedad, pero cuando se llega a determinados extremos, son los árbitros los que tienen que decidir en qué términos hay que asentar las reglas de funcionamiento. Y en este caso los árbitros han sido el Tribunal Superior de Justicia, que es la más alta instancia judicial de los valencianos. Quiere decir que ambos asuntos forman parte de la misma estrategia, es decir, ir cerrando colegios concertados para poder inculcar una línea educativa propia. No sé si he entendido un poco algo así. Tengo esa sensación, claro, desde el momento en el que pues la mayoría de los colegios privados pues pueden responder a un determinado ideario, no hablo estrictamente de lo religioso, puede ser laico, ¿no? Pero siendo un modelo de educación adaptado, ¿no?, a una manera de entender también la pedagogía, la comunicación y la formación de su alumnado, ¿no? Todo eso dentro de los límites que establece el propio sistema educativo a partir de lo que establece los criterios impuestos por la ley orgánica y por las directrices que lícitamente o la orientación que todo gobierno autonómico le es lícito proponer, incluso activar, ¿no? Pero yo es que creo que ese espacio de libertad que yo creo que propicia también la educación concertada, aceptando que hay otras maneras también de entender esa relación con el alumno, yo creo que es incompatible con las creencias y con la sensibilidad que tiene Compromís. Y yo no critico en absoluto la pública. Yo a lo largo de mi vida académica he tenido la fortuna de educarme tanto en centros privados, religiosos, como públicos. Yo hice el bachillerato y buena parte de mi educación básica y estudié en una universidad pública y bueno, he visto, yo no voy a decir que todo fuera perfecto, he visto carencias en unos sitios, en unos ámbitos como en otros, pero también he visto actitudes y manera de dirigir la relación con el alumno y el modelo de educación que también me ha seducido en uno y en otro sitio, ¿no? Yo creo que esa es la grandeza y eso es lo importante, poder elegir y poder presumir de que vivimos en una sociedad
pues estamos en una sociedad que nos confiere la libertad de elegir aquello que creemos mejor en la evolución educativa de nuestros hijos. Porque al final la excelencia la marcan las personas que buscan la competitividad, ¿no? Y el encontrar ese paso más, ¿no?, para ofrecer la educación, quiero decir, en el asunto de los colegios concertados, y seguramente muchos públicos que también haya personal al frente que esté poniendo en primera fila de la calidad educativa. Lo que pasa es que has mencionado un concepto que yo tengo muy bien asimilado, que yo creo que mucha gente entiende, porque entiende que la sociedad funciona en esos términos. Hablas de competitividad, y yo he comprobado que a la izquierda esa palabra le provoca urticaria. Es decir, yo asocio la competitividad con que el que más se esfuerza en según qué orden de la vida obtiene mayores logros y obtiene una recompensa diferente. Yo el modelo igualitario que defienden algunos no soy capaz de entenderlo, porque me parece incompatible con la naturaleza humana, que es retadora. Y yo creo que efectivamente esa competitividad que luego se traduce en los logros académicos de unos y de otros, parece que a algunos les provoca nerviosismo, como digo. Bueno, al final todos elegimos, cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a un comercio, cuando vamos a cualquier lugar, todos elegimos entre aquellos que nos ofrecen lo que a nuestros gustos más satisface. Los liberales de extremo centro así lo entendemos. Y vamos a hablar del decreto de plurilingüismo, que les mantiene una pugna, un pulso con el Consell, por la suspensión cautelar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó hace ya unas cuantas semanas, pero que parece que no se termina de aplicar. Ahora el Tribunal Superior de Justicia le da unos días al conseller Marzà para que explique cuáles son las líneas a seguir. Bueno, en primer lugar, ¿por qué pusieron ese recurso desde la Diputación? Porque instaura un sistema de conocimiento del valenciano, del castellano y del inglés que discrimina a los niños y las niñas de la provincia de Alicante según la ciudad o el municipio donde vivan. Sencilla y simplemente por eso. No puedes tratar de distinta manera a los niños de tu comunidad haciéndolo depender del lugar donde vivan, porque hay una realidad sociolingüística diferente en diferentes municipios de la provincia. En determinados, la mayoría de los municipios de la provincia de Alicante se habla el valenciano, se conoce el valenciano, con un nivel de excelencia en el conocimiento mayor o menor, dependiendo de muchas cuestiones, pero existen otros municipios en la provincia donde no se habla valenciano y no se conoce el valenciano, y los padres y las madres no pueden hablar con sus hijos en valenciano. Y nuestro sistema de convivencia y nuestro ordenamiento jurídico reconoce y protege esa peculiaridad. Y como decía antes, los padres que quieren que sus hijos reciban un mayor estímulo en el conocimiento del valenciano tenían la opción de hacerlo. ¿Qué hace Marzà con su decreto? Establece una vía única, un carril único por el que el ferrocarril no puede salirse. Y esa vía única te exige que, si tú quieres conocer o tener más horas de inglés, tienes que optar por un mayor nivel de valenciano. Si ese centro no opta por eso, tú tienes una penalización que se traduce en que no vas a tener las mismas horas lectivas de inglés, y que en cualquier caso, para obtener determinado nivel de conocimiento del inglés, la certificación, la acreditación en el currículum del alumno será distinta. Pues eso, desde nuestro punto de vista, se llama discriminación. Y no solo lo pensábamos nosotros, sino que además el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana así lo presume, porque, ojo, el TSJ no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, pero encuentra indicio suficiente en lo que le hemos explicado como para tomar una decisión excepcional y extrema, como suspender la entrada en vigor de la norma, dejar las cosas como están y no habilitar que ese decreto pueda aplicarse en tanto que el tribunal juzgue y decida sobre si lo que estamos diciendo es o no es. Este debate ha crispado, si cabe, más las relaciones entre la Consellería y la Diputación. La propia vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, dijo el otro día, le lanzó un mensaje a través de los medios de comunicación a César Sánchez diciendo que se ocupe de lo suyo y que nos deje a nosotros con lo nuestro, un poco reprochando ese recurso. Bueno, es que a Mónica Oltra y a buena parte del Consell, si no a todo, le molestan las diputaciones, por definición. Oye, vamos a decirlo. Ellos no creen en esta estructura bicentenaria y desde luego constitucional, porque ahí hay una administración
con capacidad para defender el interés general, que en este caso, como en otros, está entendiendo o está interpretando la realidad y la defensa de ese interés general de una manera diferente a como la entienden ellos. Bueno, otros tenemos una mentalidad mucho más democrática, y aquí lo que hemos dicho es que tenemos estatus, desde luego político y también jurídico, para la defensa de ese interés general. Mónica Oltra nos lo discute sistemáticamente, estos chicos de la Diputación que se dediquen a hacer otras cosas y a no tocar las narices, y ese no tocar las narices se traduce, y así lo ha dicho nada menos que los dos autos del tribunal, es que la Diputación está para eso también, está para defender el desarrollo económico y social de la provincia, y si encuentran elementos que puedan distorsionar ese desarrollo económico y social y encima es incompatible con las normas que todos nos hemos dado, insisto, hay unos árbitros que se llaman jueces que resuelven esa dirección. Entonces, Mónica Oltra ha criticado a la Diputación por hacer lo que entendíamos que teníamos que hacer con toda legitimidad. Está criticando a los tribunales de justicia porque entiende que están invadiendo las potestades políticas del Consell, porque los jueces no han sido elegidos en unas elecciones. Que si quieren hacer política, que se presenten en las elecciones, dijo algo así. Efectivamente. Y luego, para mí, lo más lacerante de todo es que están en un discurso de que todas sus iniciativas transformadoras, de una transformación estructural y radical de aquellos elementos que para ellos son clave, como es el caso de la educación, lo que nos están contando es que quieren hacerlo con el máximo nivel de consenso y diálogo. Y esa es la mayor falacia y la mayor mentira que nos están contando, porque están demostrando hacer precisa y estrictamente todo lo contrario. Aquí las cosas se hacen por una manera de hacer política que es a golpe de decreto. Decreto es ejecutivo. Lo otro es legislativo, es tener una determinada iniciativa y discutirlo en una Cámara de Representación Política. Aquí las cosas no pasan por las Cortes, no hay debate. Pasan directamente por la mesa del Consell. Y a martillazos, como bien decía el otro día César Sánchez, me parece que en el siglo XXI nos parece que no es la mejor manera de hacer política. Por cerrar este asunto, porque quiero tratar también un par de temas más, ¿qué debería pasar? ¿Se debería repetir el proceso de matriculación en los colegios de la Comunidad Valenciana, bueno, en la provincia de Alicante, que es lo que estamos tratando nosotros? No, yo sinceramente no lo sé y no sería tan atrevido a la hora de decirlo, pero me parece que en la medida en que muchos padres han tomado sus decisiones a la hora de matricular a sus hijos al amparo de un esquema que no está en vigor, condicionados por aquello, me parece que se les ha sustraído del derecho de ejercer en libertad esa elección, con auténtico conocimiento de hacia dónde van a dirigir la educación de sus hijos. Con lo cual, sin que yo sea quien diga lo que hay que hacer, porque creo que hay personas más cualificadas para determinar lo que pedagógicamente es más correcto, aquí sí que me parece que se ha forzado hasta el máximo la máquina, cuando ya advertimos que con la sola presentación del recurso por parte de la Diputación y otros colectivos, nos parecía que era más que suficiente como para que el consejero hubiera tenido la prudencia de no hacer nada y esperar a que se pronunciara el tribunal. Desoyó esa advertencia cuando todavía no tenía ningún auto. Pero es que ha seguido haciendo lo que le ha dado la gana cuando ya tenía un auto, estableciendo la medida excepcional de la suspensión del decreto. Vuelvo a repetir que eso lo único que significa es que el decreto no puede estar en vigor y que solo es aplicable el ordenamiento y las instrucciones que hasta ese momento estuvieran rigiendo y estuvieran funcionando. Ahora estamos ya en una situación bastante crítica desde el punto de vista de que el tribunal empieza a sospechar que puede haberse producido una desobediencia, que más allá de las consecuencias que eso puede tener, se advertía de un posible daño irreparable en la comunidad educativa, en perjuicio de profesores y alumnos, y probablemente la inacción de la Consellería esté provocando el daño que se pretendía evitar. Veremos a ver hasta dónde llega esto. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia está pidiendo el nombre de los responsables de la aplicación de este decreto para tomar medidas. Quiere saber quién es el responsable de la suspensión y de las medidas que se adopten para acreditar que esa suspensión se está produciendo. Le ha dado un plazo de 5 días para que lo explique y no se quedará así, desde luego, la cosa, si comprueba o confirma que aquí se ha hecho todo lo contrario
de lo que se tenía que haber hecho, que es no haber hecho nada y mantener el statu quo anterior. Decía usted hace un momento, hablaba de las competencias de la Diputación Provincial de Alicante para con todos los pueblos que hay en la provincia, y una de ellas, se habla estos días de la despoblación de muchos municipios, pequeños municipios, y en la provincia de Alicante hay muchos pequeños. Yo les escucho a ustedes hablar muchas veces que principalmente ese es el objetivo de la Diputación, los pequeños municipios de toda la provincia de Alicante. Famorca, Benassau, Alcoleja, Almudaina, Balones, Benifallim, Castell de Castells, Confrides, Quatretondeta, Facheca, Penàguila, Valdebro, todos esos pueblos que son pueblos de entre 50 o 150 o 200 habitantes más o menos, lugares idílicos donde vivir, que los hay en la provincia de Alicante, forman parte de municipios de la provincia que están amenazados con un proceso de despoblación. ¿Qué puede hacer la Diputación para evitar eso? Para que no todo el mundo viva en las ciudades y se continúe viviendo con esa calidad que se le da a los pueblos, pero a veces con carencia de servicios. ¿Qué puede hacer la Diputación? La vocación de la Diputación, sin duda alguna, es garantizar a todos los ciudadanos de una provincia donde quiera que vivan las mismas condiciones de vida. No el mismo modo de vida, no puede ser la misma la vida urbana que la vida rural. Es distinta. Pero hay una institución y hay una administración creada para garantizar esa igualdad en las condiciones de vida, y esa institución se llama desde hace 200 años Diputación, una administración que ha ido transformándose y que tiene la ventaja de poder destinar una serie de recursos de su presupuesto precisamente a garantizar eso, y eso se traduce en dotaciones económicas directas a esos municipios para que puedan desarrollar y financiar inversiones y financiar actividades propias del municipio, tuteladas por su ayuntamiento, naturalmente, poder garantizar una buena conectividad de las personas que habitan en estos municipios, caminos, carreteras, así como poder hacer frente ante eventualidades que a veces sufren y que no están en las mismas condiciones que soportar. La ciudad de Alicante tiene y ejecutó un gran plan antirriadas, pero en determinadas poblaciones, cuando tenemos, como ha sido este año, pues unas lluvias devastadoras, pues evidentemente los daños que inflige al municipio a sus infraestructuras son notables. Bueno, pues para eso está la Diputación, para habilitar líneas que den respuesta a esas necesidades. El agua es uno de los problemas más dramáticos que vive y que sufre esta provincia. Yo creo que a veces no somos lo suficientemente conscientes de que estamos consumiendo un agua que no tenemos y que como no la tenemos tiene que venir de otro sitio, tiene que ser desalada, etcétera, etcétera. Pero con todo y con eso, y con ese debate amplio y histórico de las carencias hídricas que tenemos, a veces ignoramos que este es uno de los territorios que mundialmente mejor gestiona sus recursos hídricos, desde el punto de vista de la depuración de aguas, desde el punto de vista de la canalización, de evitar fugas y pérdidas. Esas infraestructuras, que cuestan un dineral, pues también las sustenta, las financia, las protege y las mantiene la Diputación de Alicante. Y como esas podría citarte muchas otras cuestiones que desde el ámbito estrictamente municipal o desde el punto de vista de las inversiones supramunicipales hacen que esta provincia funcione razonablemente bien y tenga una expectativa de mejora. Quizás las infraestructuras son muy importantes para esos pequeños municipios, pero uno de los problemas a los que se pueden enfrentar los jóvenes que viven en esos municipios es el empleo, ¿no? Y a veces está complicado, porque no sé si son municipios principalmente rurales, agrícolas, o se puede generar algún tipo de empleo alrededor. Sin duda, es uno de los grandes problemas, siempre será el desempleo. Todos aceptamos que siempre va a un determinado nivel de desempleo estructural, porque nuestro modelo económico no acoge todas las posibilidades como para insertar laboralmente a toda nuestra población. Es razonable en una España que funcione razonablemente bien con nuestro modelo económico mantener tasas de desempleo en torno al 7 o al 8%. Seguimos todavía en tasas muy por encima de eso. Pero es cierto que en los núcleos de interior y sobre todo en las zonas rurales es fundamental que haya políticas activas de generación de empleo y de dinamización de empleo. Y ahí la Diputación no solo es la única administración que debe ejercer esa actividad de tutela y de dinamización. Yo creo que ahí la Generalitat Valenciana, por supuesto, y los propios ayuntamientos tienen que crear condiciones que favorezcan eso. Pero para mí es importante, y agradezco que lo plantees en estos términos, porque poder afirmar que en el año 2017 la administración que más va a inyectar dinero a la provincia de Alicante en forma de gasto corriente, en forma de inyección,
se llama Diputación de Alicante y que solo en términos de inversión estamos hablando de una cifra superior a los 88 millones de euros, eso al final es mucha actividad para muchas empresas que solo pueden hacer lo que se les pide que hagan contratando a gente. Y eso es el sostenimiento y el mantenimiento de muchos puestos de trabajo. Hay quien entiende que el empleo lo tiene que generar o lo tiene que crear la administración y defienden planes de empleo para que los ayuntamientos contraten a trabajadores. Bueno, eso es una vía que permite solucionar algunos problemas y satisfacer algunas necesidades con dinero público. Me parece que la administración retorne lo que recibe en forma de impuestos, fundamentalmente de las familias y del sector privado, de nuevo al sector privado y a las familias en forma de planes, cuando la política decide esas prioridades, me parece que también es una manera de generar riqueza y oportunidades. Presentaron hace unos días el plan Vertebra en la Diputación de Alicante. Ahí estaban todos los diputados y al frente el presidente César Sánchez estuvo hablando de un plan muy ambicioso que va a poner también en, bueno, o hacer honor a su nombre, va a vertebrar, ¿no?, toda la provincia de Alicante. Pero yo le pregunto, ¿esto es un contrapeso a ese plan cooperación de la Generalitat Valenciana? No pretende ser un contrapeso. Yo creo que la Generalitat Valenciana se equivocó jugando a algo que creo que no soluciona verdaderamente los problemas de los municipios, sobre todo de los pequeños. Aquí lo que la Generalitat Valenciana planteó fue café para todos. Vamos a repartir dinero proporcionalmente a los municipios según su población. A mí eso me parece que, por sistema, me parece que es una manera de hacer política equivocada, porque creo que confunde las prioridades. Si das más dinero a un ayuntamiento como el de Elche o el de Alicante, es a costa de quitarle recursos a otros municipios de menor población. Y precisamente la Diputación, y desde luego los que gobernamos en este momento la Diputación, lo que creemos es en una cosa contraria. Hay que discriminar tomando decisiones, dándole más al que menos tiene. Y desde luego el presupuesto de los municipios que acabas de citar y muchos más, precisamente son los municipios que menos recursos tienen. No perciben el IBI ni la actividad empresarial o económica que tiene cualquier otra ciudad grande. Para compensar eso, lo que nosotros hacemos es, conforme a la exploración que hicimos después de que la Generalitat y el Partido Socialista y Compromís nos forzara a llevarnos a ese fondo de cooperación, fue examinar cuánto le iba a llegar a un municipio como Famorca con las políticas de la Diputación y cuánto con las políticas de la Generalitat. El fondo de cooperación a Famorca le daba no más de 600 euros, ¿vale?, cuando con las políticas de la Diputación y los criterios que estamos aplicando le está llegando para financiar su actividad y para hacer inversiones por encima de 140 o 150.000 euros. Para nosotros esa es la diferencia. Y cada uno juzgará quién acierta o no, pero si entendemos que efectivamente la despoblación de los pueblos de interior de nuestra provincia es una realidad grave y que tenemos que afrontar, a mí solo me cabe seguir activando o dándole prioridad a los recursos en los términos que estamos haciendo. Insisto, destinar 88 millones de euros, dentro de los cuales están estos 15 millones, me parece que dan solución a muchos problemas. El plan Vertebra responde a la necesidad de vertebrar también a la provincia. Construir y mantener una red de caminos rurales y de carreteras, de los 1000 kilómetros de trazado de carretera que tiene la Diputación de Alicante, vertebra y une nuestro territorio. Destinar 4,5 millones de euros a infraestructuras para el agua es vertebrar nuestro territorio y dar solución a muchos de sus problemas. Y generar hacer determinadas inversiones en turismo de interior, para fomentar la presencia del turista en determinadas comarcas de la provincia, me parece que es vertebrar y generar muchos problemas de los pueblos de interior. ¿Cuál es el fuerte de este plan Vertebra? ¿La construcción de esas vías de comunicación? Yo creo que el grueso de las inversiones se las va a llevar el bloque de medio ambiente. Hay una cantidad muy importante para eficiencia energética de ayuntamientos. Gastamos mucho en energía y podríamos gastar menos desde el punto de vista estrictamente económico, con planes de eficiencia energética que requieren un cierto nivel de inversión, con independencia del impacto medioambiental, que eso no solo es conveniente, sino además necesario. Hay un grueso muy importante de la inversión, como digo, destinada a la mejora de las infraestructuras hídricas, algunas de ellas obsoletas y que requieren ya históricamente, estaban demandando una solución, y desde luego el plan de caminos.
En todas las comarcas de la provincia de Alicante se van a corregir pues muchas de las deficiencias que tienen muchos caminos que unen directamente pueblos del interior. Y eso yo creo que nadie duda de que no solo es una oportunidad de mejora, sino que encima vertebra y une a nuestro territorio. Pues para terminar, nos queda ya muy poquito, sí que quería hablarle de su partido, ya de la vista puesta en los 2 próximos años. 2019 es el objetivo para recuperar el Ayuntamiento de Alicante y algunas otras instituciones en la Comunidad Valenciana para el Partido Popular. 4 años de oposición en el Ayuntamiento, ¿es suficiente para aquello que algunos han venido a llamar la limpieza reputacional del Partido Popular? Bueno, no solo 4 años en la oposición o en la silla de pensar, como dijo alguien en determinada ocasión. Yo creo que desde mucho antes de la convocatoria electoral en el año 15 ya empezó a abordarse una transformación del propio partido. Yo creo que el presidente provincial, que lo era entonces y que ha revalidado esa confianza, Pepe Ciscar, apostó por una transformación real del partido que pusiera la vela en la dirección en la que empezaba a soplar el viento, una ciudadanía más exigente con la transparencia, con la probidad de los cargos públicos, con un mayor nivel de compromiso por parte de todos nosotros, hasta el extremo de comprometernos a dejar nuestro cargo si hubiera algún reproche desde el punto de vista judicial ante un caso de corrupción. Yo creo que, insisto, mucho antes ya se tomaron decisiones que se plasmaron en listas electorales, en candidaturas y en programas electorales. Nosotros creemos que no conseguimos trasladar ese mensaje de transformación y de cambio en la manera de hacer política en el Partido Popular, y tuvimos que asumir que tocaba el momento de estar en otro sitio, representando a nuestro partido y nuestro proyecto en la oposición. Ahora yo creo que la ciudadanía nos va a medir porque efectivamente ha habido un cambio en las personas, ha habido un cambio en las formas y una manera distinta de entender la relación con el poder y con la administración de las potestades que te otorga el ciudadano. Pero yo creo que también hay que contrastar eso con los que dijeron que iban a traer una alternativa a todo eso y están demostrando su ineptitud, cuando no sus propias mentiras, ¿no? Aquí se prometieron muchas cosas a la ciudadanía que se tradujeron fundamentalmente en aquel mensaje: venimos a rescatar a la ciudadanía, a los ciudadanos, y esos mismos ciudadanos han comprobado que los únicos que se han rescatado han sido ellos a sí mismos. Yo creo que se hará una lectura de todo eso y por supuesto que aspiramos a que el Partido Popular recupere buena parte de la confianza. Siempre se ve comprometida por los casos todavía que de vez en cuando salen. Nosotros nos empeñamos en señalar como responsables de eso a determinadas personas y siempre afirmamos que son conductas estrictamente individuales. Hacer pedagogía de eso yo entiendo que es muy complicado, pero bueno, el tiempo creo que nos juzgará y el ciudadano tendrá criterio para saber que esto ya es otra cosa. Han celebrado congresos regionales, provinciales, los congresos locales también ya están preparándose para ponerse en la parrilla de salida de cara a esas elecciones de 2019. Quedan 2 años, pero ya sabe que los periodistas somos impacientes y queremos contarlo todo cuanto antes, si es posible, aunque no se haya dado. Ya tenemos presidente provincial, presidente local, y lo que no tenemos es candidato. ¿Usted podrá ser candidato a la alcaldía? Mire, yo no sé ni lo que voy a hacer este mes de agosto, porque todavía no sé dónde me voy a ir de vacaciones, pues mucho menos sé lo que haré con mi carrera política. Yo creo que mucha gente sabe que yo vengo del sector privado y un día acepté integrarme en el proyecto del Partido Popular, abrí un paréntesis que de momento no tengo pensado cerrar, pero desde luego esta aventura de la política desde el punto de vista de las responsabilidades que uno asume, yo hace mucho tiempo que entendí que estaban absolutamente subordinadas a la voluntad de mi partido, con lo que siempre estaré donde me pidan. ¿Pero se lo gustaría, se lo plantearía o le da vértigo el cargo o no? Yo creo que cuando estás en política aceptar los retos que te planteen, y ese puede ser uno sin duda muy interesante de abordar. Yo ahora no estoy en eso.
Es cierto, no lo voy a negar, yo he considerado la posibilidad de presentar mi candidatura para liderar el partido en la ciudad, pero también tomé la decisión de dejar de considerarlo en el momento que entendí que lo mejor era propiciar una estructuración del partido desde la perspectiva del consenso, ¿no? Esa es mi manera de hacer las cosas, siempre en sintonía absoluta con el interés superior que siempre está por encima de mi propia expectativa, mis propios anhelos, que es el proyecto del partido. ¿Es entonces Toño Peral un presidente de consenso que evitó que hubiese quizá unas luchas personales por alcanzar la presidencia? Pues yo creo que un 97% de sufragios de la militancia que quiso voluntariamente participar en el proceso de elección del presidente local, creo que es aval suficiente como para acreditar ese consenso al que todos teníamos de alguna manera ganas de aspirar. Yo creo que aquí algunos entienden la democracia como la imposición de que hay que actuar de determinada manera. He leído no sé cuántas veces, es que fue a votar la militancia, pero fue poca militancia. Y yo siempre contesto de la misma manera. En política se está voluntariamente. Para todos se está voluntariamente. Incluso el legítimo ejercicio del derecho al voto, aun cuando no se milita en un partido, es algo voluntario. A mí me parece totalmente impresentable reprocharle a la sociedad que no vaya a votar el día de las elecciones. Será responsabilidad de todos estimular que eso se haga, pero lo que no le haré nunca a un ciudadano es reprocharle que no vaya a votar. Y en el caso de la militancia es lo mismo. Tanto cuando eres un militante pasivo, porque no estás en la actividad ordinaria y te conformas con tener un carnet del partido porque te lo crees y quieres contribuir o darle musculatura a ese proyecto, como cuando estás en la parte más activa de la política, que es formando parte de una lista o teniendo un cargo público. En esto se está porque se quiere estar. Nadie te obliga ni a estar, ni a votar, ni a ir a una sede. Yo creo que aquí ha habido una parte importante de nuestra afiliación que ha querido llevar su compromiso político hasta el extremo de presentarse, configurar o formar parte de una estructura orgánica, y otros han optado por votar y otros han optado pues, por seguir militando o manteniendo una unión con el partido de otra manera. Yo creo que el partido ha salido francamente fortalecido. Yo, con la perspectiva quizá discreta y corta que tengo, con la perspectiva que tengo de estos últimos años, veo al Partido Popular de la ciudad de Alicante más fuerte que nunca. Creo que tenemos el mejor PP como punto de partida para abordar 2 años de muchísimo trabajo, donde no solo queremos decir a la gente que queremos ser la alternativa, sino que vamos a demostrarle de verdad a la gente que con nuestras capacidades y con nuestra honestidad somos capaces de hacerlo infinitamente mejor de lo que están demostrando hacer los que ahora nos gobiernan. Pues Carlos Castillo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Cuando decida dónde va a ir de vacaciones, espero que lo pase muy bien, cuando lo tenga decidido se vaya y descanse unos cuantos días, y cuando vuelva esté seguro que los periodistas le seguiremos preguntando por estas cosas también, y conforme se vaya acercando el 2019 pues iremos insistiendo un poco más si habrá tomado una decisión o no de presentarse o no, así que nos tendrá que perdonar esa insistencia también.